Solinda que buscando información sobre el tema, encontré unas hermosas acuarelas de Pancho Fierro que llamaron mucho mi atención. ¿Te gustaría verla? ¡Pancho Fierro! ¡Claro que sí! ¿Le recuerdo del programa anterior? Él fue el pintor mulato que reflejó la vida y costumbres limeñas del siglo XIX, incluyendo la época de la independencia. ¡Exacto! Mira esta acuarela de Pancho Fierro, que llamó mucho mi atención. ¿Qué te parece? ¡Es hermosa! ¿Quiénes son ellos? Por su uniforme, diría que él parece un militar, pero también carga una guitarra. ¿Será un militar músico? Quizá llevó su guitarra a la guerra para hacer música y transmitir alegría durante los momentos de descanso en los campamentos. ¡Uy! Es que la música va directo al corazón. ¿Sabes cómo se titula esta obra? El soldado y la rabona. Así que sí, debe estar yendo a la guerra, porque los soldados van a las guerras. ¿Rabona? Nunca había escuchado esa palabra. Ellas fueron personajes muy interesantes. Las rabonas eran mujeres que por voluntad propia iban a la guerra para ayudar a los soldados, quienes eran sus esposos, hermanos o parientes. Entonces, las rabonas eran mujeres que participaban en las luchas durante las guerras por la independencia. Así es, Olinda. En la lucha por nuestra independencia también participamos las mujeres, no solo los varones. Las hubo también en otros países con el nombre de soldaderas, troperas, juanas o adelitas. ¡Excelente! Nunca había oído de las rabonas. Es que por mucho tiempo no se reconoció el esfuerzo de estas aguerridas mujeres por la independencia. Solo se pensaba en los soldados varones, pero no en quienes iban junto a ellos para ayudarlos. Cumplieron un papel muy importante. Así es. Incluso, durante la guerra con Chile, otras rabonas también defendieron el suelo patrio. Ya era hora de conocerlas y rendirles un gran homenaje por colaborar en el logro de nuestra independencia. ¿Y qué habrá pasado con ellas después de la guerra de independencia? Seguramente muchas habrán regresado a sus hogares y continuaron con sus vidas. Ah, claro, ya. Seguro algunas rabonas habrán vuelto a su hogar para retomar su vida familiar o sus estudios. Tal vez, sí, claro. Como recordarás, Olinda, en aquella época las mujeres no tenían acceso a una educación. Sin embargo, algunas de ellas estudiaban por sí solas, pero eran la minoría y por lo general pertenecían a una clase acomodada. Entonces, tras producirse la independencia, ¿las mujeres logramos tener acceso a la educación? Más o menos. Cuando las escuelas abrieron sus puertas en aquellos años, las mujeres solo podían estudiar hasta primaria. Entonces, ¿no podían cumplir su sueño de ser ingeniera o acceder a ser periodistas como es mi sueño? No. Las mujeres estaban impedidas de cumplir esos sueños. Tampoco podían elegir o ser elegidas autoridades, pues tenían restringido el derecho a voto y a la participación política. Debió haber sido frustrante no poder cumplir sus metas profesionales o no poder haber elegido a sus autoridades solo por ser mujer. ¿Te imaginas viviendo en esa época? Luego de la independencia, el Estado propuso la educación como un derecho para todas y todos. Pero en los hechos, la educación no llegó a todas las regiones del Perú, sobre todo a los lugares más alejados. ¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo? Las mujeres siguieron luchando para poder lograr ese objetivo. Pero te cuento que en 1874, Trinidad María Enríquez se convirtió en la primera mujer en ingresar a la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Ella logró estudiar Derecho, dado que el gobierno de entonces le brindó una gracia especial para que ella pudiera hacerlo. ¿Y se llegó a graduar como abogada? Sí, llegó a graduarse, pero no pudo sacar su título como abogada, dado que en aquellos años solo los varones podían ser abogados. Fue por ella que se inició el proceso para que las mujeres pudiesen seguir educación superior. Es uno de los primeros triunfos femeninos en el Perú. Después de la independencia. Sí, y luego vinieron otros logros. Y uno de ellos sumamente importante porque implicaba que la mujer participe en la vida política del país. Yo sé. El voto femenino. ¿Cómo lo sabías? Es que mi mamá
siempre me dice que debo prepararme bien para ser una buena ciudadana y contribuir con el país. Y que cuando cumpla 18 años, ya podré elegir a mis autoridades y ser parte de la vida política de mi país. Es cierto, Linda. Elegir a nuestras autoridades es participar en la vida política del país. ¿Sabías que recién en 1955 se concedió el derecho al voto o sufragio femenino? ¿Sufragio? ¿Qué es eso? Sufragio es el derecho a elegir a las autoridades mediante el voto. ¿Y cómo lo lograron? Te cuento. En 1911, una profesora, periodista y escritora llamada María Jesús Alvarado consideraba que, por justicia, la mujer debía participar en la vida política del Perú y luchó porque la mujer tenga derecho al voto. ¿Y cómo pudo ser profesora, periodista y escritora si en esa época las mujeres no podían estudiar en un instituto o universidad? Es que ella fue autodidacta. ¿Qué? Autodidacta, es decir, fue una persona que estudia y aprende sola, sin necesidad de que un profesor la guíe y oriente en su aprendizaje. Dadas las circunstancias, muchas mujeres fueron autodidactas. Ella tenía mucha razón. Tanto mujeres como varones somos inteligentes y podemos lograr nuestros sueños. Muchas mujeres como ella siguieron luchando por lograr el voto femenino y lo consiguieron en 1955, siendo el Perú el penúltimo país de Latinoamérica en lograrlo. ¡Mira! Entre sus grandes legados podemos contar que gracias a sus cuestionamientos, las mujeres accedimos al voto en 1955. De esta manera, el Perú se convirtió en el penúltimo país de Latinoamérica en entregarnos este derecho. Pero hoy los tiempos han cambiado. Ahora las mujeres ya podemos elegir a nuestras autoridades, tan igual como los varones. ¿Cuántas cosas se han logrado desde 1821? Las mujeres hemos conseguido grandes logros gracias a nuestro propio esfuerzo. Uno de ellos es la gesta por la independencia, la lucha por el derecho a la educación y la lucha por participar de las decisiones importantes de nuestro país y conseguir que se reconociera nuestro derecho al voto. Como puedes ver, las mujeres hemos aportado mucho al desarrollo de nuestro país, dejando esa herencia para que otras mujeres gocen de las mismas facultades. ¡Qué orgullosa me siento de ser mujer! Yo también, Olinda. Hoy he aprendido mucho sobre los logros y aportes conseguidos por las mujeres tras ocurrir la independencia. La participación femenina en la guerra por la independencia, la conquista del derecho a la educación, el derecho al voto y el derecho a la participación política como electoras y autoridades. Estos son algunos de los logros de las mujeres en estos 200 años de la República. Pero, ¿y qué ha sido de nosotros, las niñas y niños, en todo este tiempo, Tenchi? ¿Nuestra vida ha cambiado en estos 200 años? Muy buena pregunta, querida Olinda. Hablaremos sobre eso a continuación. ¿Puedo continuar, Olinda? ¡Súper lista! ¡Genial! Estabas preguntándome sobre las niñas y los niños. ¡Sí! ¿Qué logros hubo para las niñas y los niños durante esos 200 años? Tenemos un ejemplo genial para hablar de eso. Se trata de un niño que ha logrado cumplir sus sueños. ¿Lo vemos? Cuando tenía solo 7 años, José fundó el Banco del Estudiante de Barcelona, un proyecto que le permitiría ahorrar dinero a muchos niños y adolescentes. Hay muchos chicos en nuestro país que tienen muchos sueños, que tienen muchas metas, que quieren hacer algo, sin embargo que por miedo o por las circunstancias en las que vivimos en nuestro país, en donde simplemente no escuchan a los niños, no lo hacen. En cambio, el darse cuenta de que, mira, hay un chico que también lo hizo, que creó un banco, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y eso es lo que busco, que se den cuenta de las personas que realmente no es imposible que un niño logre grandes cosas. Yo lo he logrado y cualquier otro chico lo puede hacer. ¡Qué interesante lo que hizo José! Ha creado un banco de ahorros para las niñas y los niños. ¡Wow! Así es, Olinda. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Sí.
Me dan ganas de crear algo genial que pueda ayudar a mis amigas y amigos, a mi familia, mi región y a todo el Perú. ¡Lo vas a lograr! ¿Cómo nos motiva ese video, no? ¡Ay, muchísimo! ¡Mucho! ¿Crees que si José hubiese vivido hace 200 años, hubiera logrado realizar este proyecto? La verdad es que creo que no hubiese podido lograrlo. Ay, ¿Y por qué piensas eso? bueno, porque vimos que en esa época muy pocas personas podían educarse. Así es, Olinda. Supongo que a las niñas y los niños no nos escuchaban. Ay. ¿Sabías que en la época colonial, antes de nuestra independencia, a las niñas y a los niños en muchas partes del mundo se les consideraba como adultos pequeños? ¿Y eso qué significaba? Que no se diferenciaba a un niño de un adulto, como sí se hace ahora. Por ejemplo, usaban ropas de adulto, pero en tamaño pequeño. Además, trabajaban bajo las mismas condiciones que un adulto. No había un trato especial para los infantes. José Quisocala y yo hemos tenido suerte de vivir en estos tiempos y poder celebrar el bicentenario. Y claro, también porque podemos cumplir nuestros sueños. Así es, Olinda. Aunque todavía queda mucho por hacer. Lo bueno es que se ha avanzado bastante a lo largo de estos 200 años. Dime, Olinda, ¿por qué crees que ahora las niñas y los niños sí tienen un trato especial a diferencia de los adultos? Imagino que es porque muchos se dieron cuenta de que los niños recién estamos aprendiendo y somos vulnerables. Así que buscaron maneras de protegernos y... ¡Es cierto! Olinda, nuestra amiga Aleshka dice que quiere contarnos algo muy importante que ocurrió en 1924. ¡Hola, Aleshka! Hola Techi, hola Olinda. Quería contarles que aprendí que uno de mis derechos es que mi mamá y mi papá deben hacerse responsables por mí y me deben cuidar. Muy cierto, Aleshka. Los padres deben hacerse responsables de sus niñas y niños y protegerlos. ¿Sabes cuál es el primer documento que reconoce la existencia de los derechos de las niñas y los niños y dónde dice que los padres se hacen responsables de sus niñas y niños? Sí, Techi, en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924. En dicho documento hablan sobre el bienestar de todas las niñas y niños y su derecho al desarrollo, asistencia, socorro y protección. ¡Oh, qué interesante lo que nos cuentas, Aleshka! Pero no solo está en la Declaración de Ginebra. En esta declaración se reconocen derechos, como el derecho del niño a la educación, el juego, la atención de salud y a un entorno que lo apoye. Pero acá en el Perú también se garantiza el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños, mediante el Código de los Niños y Adolescentes. ¡Excelente! Se ve que conoces tus derechos, Aleshka. Es importante señalar que luego estos derechos fueron reforzados con una convención. ¡Yupi! La Convención sobre los Derechos del Niño. ¡Excelente, Olinda! En este documento, firmado por los países en 1989, se reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. ¡Claro! Todos los niños podemos participar de distintas maneras. Como nuestro amigo José, que participa en la economía y el cuidado del ambiente de nuestro país. Sí, Olinda. Ya vimos que José, a los 7 años, fundó un banco que fomenta el ahorro y el reciclaje. Todas las niñas y los niños tienen el derecho y la capacidad de opinar y emprender proyectos.